a veces nos da miedo hacer las cosas. Claro. A veces pensamos que no vamos a tener la capacidad, pero lo importante es tomar los riesgos. Y cuando crees en ti mismo puedes lograr cosas grandes. Bueno, a ver, en el Excel nos podemos hacer ricos todos. Todos. Pero el que funcione es otra cosa. El día de hoy tenemos a Roberto Arechederra. Roberto ha sido analista bancario, ha sido director de revistas, ha sido conductor, ha sido inversionista y hoy es secretario de Desarrollo Económico de Jalisco. Bienvenido, Roberto, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Manuel, un placer estar con ustedes, con todo tu público. Me siento muy honrado de poder participar en este video, en esta entrevista. La verdad es que encantado de la vida de estar contigo. Muchísimas gracias. Y en ese sentido, hoy vamos a conversar sobre cuál ha sido tu historia de crecimiento. Justamente, como lo dijimos hace unos minutos, pues bueno, desde analista bancario hasta secretario de Desarrollo Económico, ¿cómo ha sido este proceso de crecimiento, tanto a nivel personal como incluso a nivel empresarial? Fíjate que es una historia que no tiene tantas cosas extraordinarias, más bien es un tema de una evolución que se fue dando y un poco de fortuna, ¿no? Y de diosidencias, que me parece que será una coincidencia con todos, ¿no? Como con mucha gente. No vengo de una familia que haya tenido alguna ascendencia política o de empresarios dueños de grandes empresas que hubieran podido de alguna forma facilitar. Lo que sí vengo es de una familia con una vocación y una ética muy grande del trabajo, donde mis padres me enseñaron el valor de hacer un esfuerzo extra y donde me enseñaron el valor de estarte constantemente preparando. Entonces yo estudio finanzas en la universidad después de haber tenido pues algunos elementos de liderazgo, pasando por la preparatoria, siendo parte de la sociedad de alumnos, en la universidad organizando algunas cosas, como eventos de conferencias y tal. Y consigo un trabajo, lo que le llamaba en esa época mi dream job, en una casa de bolsa, pues como aprendiz, ¿no? Y empiezo a crecer y me dan la oportunidad de ser el jefe de análisis bursátil de Inverlat, casa de bolsa, hoy es Scotiabank. Y bueno, pues empiezo a hacer mis pininos en análisis, empiezo a hacer también la parte de análisis económico y eso deriva por una coincidencia en varias cosas que afectaron positivamente en mi vida y que me parece que de ahí nace el que hoy tenga la oportunidad de estar en la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco. Y te voy a explicar un poquito más. Cuando empiezo a tener esa parte de análisis, empiezo a analizar a las empresas y a darme cuenta de los proyectos que tienen, sus estrategias, cómo van evolucionando y compartirla con los inversionistas de la institución. Y eso me empieza a generar habilidades de escritura, de comunicación, de análisis y de poder ser empático con la gente, porque a veces pues les hablaba para decirles una mala noticia. Oye, la empresa no va a llegar a sus números y muy probablemente la acción se vaya a caer. ¿No? Y entonces, pues, o les hablaba para explicarle por qué la acción se había caído 25%, ¿no? Mi primer día de trabajo en la Casa de Bolsa, no se me va a olvidar, fue el día que desafortunadamente pues fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994. Y eso pues me marcó porque pues fue un periodo de altísima volatilidad. Entonces me tocó entrar en una época donde el análisis económico tuvo una gran relevancia. La Universidad Panamericana, que es donde estudié, me invitó a escribir artículos para la misma universidad y para distintos medios. Empecé a escribir en El Economista, en El Informador, en algún momento en El Milenio, y pues empecé a generar como una cierta, digamos, dinámica donde la gente me empezó a hacer más visual o más visible, hasta que un día me habla uno de los directivos de la universidad, el doctor Juan de la Borbolla, y me dice, oye, ¿no te interesaría participar en Televisa? Me pidieron un analista financiero. Y yo, caray, pues no sé, ¿no? Entonces ya me entrevisté con la gente de Televisa y después de conocernos me invitaron a ser el analista financiero de los noticieros de Guadalajara. Y mi capacitación fue tremenda. Después de varios minutos de explicación me dijeron, bienvenido, esta es una silla, esa es la cámara, y cuando se prenda de color rojito,
hablas. Vas, ¿no? Yo te confieso, Manuel, que estaba sentado en la silla Ajá. con una hojita que donde traía mis apuntes, Ajá. y la hojita se movía de tal manera, 27 años tu servidor, Claro. la hojita se movía de tal manera que pues se veía muy mal. Entonces yo me acuerdo que me pegué las manos aquí al regazo, y la hoja se seguía moviendo, y yo decía, qué pena, y yo voy a salir corriendo. Claro. O sea, no, esto no es para mí, dije, ¿no? Claro. Y empecé a pensar realmente salir corriendo cuando se puso rojo el foquito. Y ya me dio más pena salir corriendo Claro. con mucha gente viéndome. Entonces decidí sí hablar, y de ahí empezó una carrera en los medios de comunicación que pues ha derivado en grandes satisfacciones y una gran experiencia, y así poco a poco, ¿cómo ves? Interesante, y sobre todo cómo pasaste de enfrentar a empresarios, a inversionistas y a toda una serie de personas que al final de cuentas también tienen una autoridad, también imponen, y te impuso más una cámara. Estando en Televisa, la Cámara de Comercio me invita a ser analista para los consejos que tienen mes a mes. Entonces me involucraron y empecé a ir cada mes a darles un breve entorno económico de unos 15 minutos, donde yo interactuaba con un consejo que eran los principales empresarios de Guadalajara, y pues ahí empecé poco a poco a relacionarme con la gente, a conocer lo que era la Cámara de Comercio en aquel momento, año 2000, te estoy hablando, 2000, 2001. Y pues de ahí me empecé a involucrar y me invitaron a algunas empresas. Tuve la fortuna de ser director de varias empresas. Mi primera empresa, que fui director general, tuve 500 empleados a mi cargo. Fue un gran reto, pero quien me contrató, un empresario queridísimo de mi parte, el señor Hugo Villa, me acuerdo que me dijo, pues estás bien chavo, no has tenido mucha experiencia, pero algo me recuerda a mí a tu edad, y te voy a dar la oportunidad, me dijo. Y fui director de un grupo educativo durante 5 años, donde tuve pues la fortuna de tener mucha gente a mi cargo, muchos padres de familia, pero además pude conocer otro sector que ya no era el tradicional de las casas de bolsa, sino también el de la educación y la importancia que tiene. Y ver, ahí aprendí que no importa qué institución sea, si es educativa, gubernamental o una empresa tradicional, hay que verlo con una visión estratégica, con una visión de empresa, con una visión de largo plazo. Y en algunas ocasiones podrías pensar que hay empresas que son, por ejemplo, fundaciones que no buscan utilidades, pero sí deben de generar recursos. Claro. Don Carlos Llano, fundador del IPADE, en alguna plática que tuve con él cuando hablaba de estos temas, me decía, Roberto, las fundaciones, las ACES tienen que ser locomotoras. Claro. No pueden ser un vagón que lo jalen los empresarios toda la vida. Tienen que generar sus recursos. Y eso me cambió la mentalidad y lo empecé a aplicar a distintas empresas, hasta que un día me independicé y fundé un despacho de banca de inversión que se llama Bursar. Y Bursar es la parte de finanzas corporativas de mi historia, donde empezamos a fondear proyectos estratégicos para las empresas. Y te estoy hablando de hoteles, centros comerciales, desarrollos inmobiliarios y compraventas de empresas en general. Claro. Y a través de Bursar he tenido la oportunidad de conocer a muchos empresarios, estructurar proyectos, y aprendí una lección muy importante, Manuel, que le comparto a todo tu público. Y es que a veces nos da miedo hacer las cosas. Claro. A veces pensamos que no vamos a tener la capacidad, pero lo importante es tomar los riesgos. Claro. Y aventarte y pensar que creer en ti mismo, y cuando crees en ti mismo puedes lograr cosas grandes. Y eso es clave. Y hace rato platicábamos de temas, pero la intuición es clave en todo lo que haces. Ahí hay una vocecita que te va guiando en el camino, así es. Y creo que eso ha sido. Y mi relación con los empresarios, con la parte educativa, con la parte financiera, que ha sido prácticamente mi eje toda la vida, junto con los organismos cúpula, que de repente también empecé a tener interacción en algunos aspectos con el gobierno, que me invitaban por ejemplo, con el COVID me invitaron a la mesa de reactivación económica, me empezaron a ver interactuar, vieron mi interés, o más bien mi desinterés en ganar dinero, pero sí en ayudarle al Estado en algunas cosas. Y de ahí pues me hicieron favor, gracias también a la amistad que tengo con Javier Orendain, que es el coordinador del Gabinete Económico, y que hemos hecho equipo en otras cosas, desde escribir libros, a sacar iniciativas y fondos, etcétera, en
pues me invitó a ser, junto con el gobernador, lo cual ha sido un gran honor, ahora ser de secretario de Desarrollo Económico. Qué interesante trayectoria. Y en ese sentido, has tenido diversas facetas, ¿no? Desde la faceta, pues principalmente en los medios, la faceta empresarial, la faceta, digamos, como inversionista y ahora la faceta del lado público. Regresando o haciendo énfasis en la faceta empresarial, en tu perspectiva, en tu experiencia, ¿cuáles son los principales retos de las empresas, pues tanto en ese tiempo como la evolución el día de hoy? Es una gran pregunta. Fíjate que yo considero que las empresas tienen 3 elementos a los que deben de prestar atención, que son muy importantes. Uno es tener una muy buena estrategia, otro es tener una muy buena estrategia pero financiera, una planeación financiera clara, y una estrategia de desarrollo corporativo, para no llamarle gobierno corporativo. Claro. Porque me parece que gobierno corporativo, de repente a algunas empresas les da un poquito de miedo, piensan que entra en un tema burocrático y tal, pero cuando hablas de desarrollo corporativo, hablas de que las empresas tengan claridad en lo que hacen y sepan que quién va a hacer cada uno de los procesos al interior de la misma. Porque si juntas los 3 elementos, entonces entiendes que sabes a dónde vas con tu estrategia. Sabes con qué recursos lo vas a hacer con tu estrategia financiera y sabes quién lo va a hacer dentro de la organización con tu desarrollo corporativo. Entonces me parece que 3 retos muy importantes que todas las empresas tienen es saber a dónde voy, con qué recursos voy a hacer o voy a llegar a donde voy y cómo y quién dentro de la organización lo va a hacer. Y ya alrededor de todo eso le metes temas de responsabilidad social, de investigación y desarrollo, de comercialización, operaciones, sistemas, capital humano, etcétera, ¿no? Pero eso me parece que son los 3 retos más importantes: tener buena estrategia, buena planeación financiera y un buen desarrollo corporativo. Interesante tu perspectiva. ¿Y cómo consideras que las empresas hoy deberían estar abordando esos retos? ¿Qué recomendaciones prácticas tú pudieras compartir para ello? Bueno, la primera recomendación que les haría es que lo hagan integral e incluyente dentro de la organización, que vean todas las áreas de la empresa, pero además inviten a sus colaboradores a que participen en los procesos. Un proceso de estrategia, por más, digamos, eficiente o capaz que sea el director, si no involucra a su organización, va a tener, pues digamos, una imposición en lo que va a querer. Y eso, desde algún punto de vista, pues si no es incluyente, si no es integral, pues le va a costar trabajo que se ejecute. Lo ideal es que todos participen en la empresa. Y te voy a platicar una anécdota. En una ocasión, en una empresa en la que yo era director, en una empresa de alimentos, teníamos varios restaurantes a nivel nacional, y en esta empresa de alimentos hicimos una estrategia que le llamamos 10 de 10. ¿Qué era la estrategia desde 10? Le dijimos a la gente, oye, si tú generas una iniciativa que le genere a la empresa un ahorro de cuando menos el 10% en algún rubro específico, te damos el 10% de ese ahorro a ti durante un año. Entonces a la gente le llamó muchísimo la atención, era la estrategia de 10. Y surgieron cosas interesantísimas, pero una que me llamó mucho la atención es que un colaborador se acercó y dijo, oye, cuando tiramos, pues digo, los sobrantes a la basura, lo hacemos en un bote y se están yendo unas canastitas rojas donde poníamos las alitas, que la gente pensaba que eran desechables, pero no eran. Y eran caras, importadas, los exigía la franquicia. Entonces era un gasto bastante fuerte. Y él dijo, ¿por qué no ponemos bolsas transparentes para que cuando saquemos la basura podamos ver si hay canastitas y así recuperar algunas y ya ponerles todo el proceso de sanitización, limpieza e inocuidad que se requiere, ¿no? Pero lo hicimos y fue un ahorro muy importante a nivel nacional y fue una idea de un colaborador. Y a lo que quiero llegar con esto es que no importa que de repente tan descabellada pueda ser una idea o que de repente puedas pensar que no tiene tanta importancia, pero te puede generar grandes cambios dentro de la organización, lo que la gente que esté en contacto con los clientes, con la operación, con los proveedores, que están en contacto entre ellos, te puede generar dentro de la empresa. Por eso es importante incluirlos. Sí, y yo destaco aquí 2 cosas importantes. Una, pues evidentemente el estimular a la organización a desarrollar este tipo de iniciativas y me parece una muy buena idea la que acabas de comentar. Creo que va a ser muy útil para aquellos empresarios allá afuera que buscan implementar este tipo de dinámicas. Y de igual forma creo que tiene mucho que ver el tema de las personas y la cultura de la organización. Creo que la cultura en una empresa existe.
Así es. La desarrolles o no la desarrolles, es una cultura que existe. El llegar tarde del trabajo, pues si hay un robo hormiga, que pase o que no pase, pues es parte de la cultura. Así es. Y creo que un punto importante que acabas de mencionar es cómo las empresas de manera proactiva desarrollan la cultura organizacional, desarrollan el talento y sobre todo lo incentivan a que haya una dinámica recíproca entre la empresa y el colaborador. Es decir, gana la empresa, gana el colaborador, gana, si lo quieres ver desde esta perspectiva, también el medio ambiente, porque pues disminuye ese cierto consumo de plásticos. Claro. Y al final de cuentas, pues todos ganamos, ¿no? Y es negocio que todos ganemos. Entonces creo que es una buen planteamiento, se me hace muy interesante. Y en ese sentido, pasando al tema de inversionista, ¿qué le recomendarías a las empresas que quisieran levantar inversión y que tal vez hoy no lo han hecho? Fíjate para que se dé. Es un tema muy relevante. Seguramente muchos chavos, muchos emprendedores nos están viendo y están pensando cómo levanto dinero. Y yo tengo digamos, un esquema que le llamo el The Financial Dance, o el baile financiero. Y está compuesto de 3 cosas muy concretas. Es que haya un inversionista, que haya una buena empresa y que haya confianza. Claro. Pero para generar esos 3 elementos, que la confianza es la que los une, se debe de ser muy claro y se debe de tener mucha conciencia de lo que significa tu empresa. A veces a los chavos yo les digo, oye, pues tú conoces muy bien tu producto, claro. Probablemente sabes cómo desarrollarlo, pero tal vez a veces no sabes cómo llevarlo al mercado, claro. No sabes cómo lo vas a monetizar bien y no sabes cómo vas a tener tu parte financiera. Y un empresario siempre, digo, por más que le guste un negocio, siempre querrá tener un retorno. Claro. Salvo que esté invirtiendo en una obra de calidad, ¿no? Claro. Pero el empresario está pensando en sí apoyar una empresa que puede dar un beneficio a la sociedad, porque a lo mejor es una empresa de salud, es una empresa que genera cuestiones climáticas que van a beneficiar o tratar de frenar el cambio climático. En fin, podría haber algo que desde el punto de vista del deseo pueda ser interesante de estas nuevas inversiones ESG. Pero lo que le recomiendo a alguien que está levantando dinero es que tenga muy claro qué le va a ofrecer a su inversionista, claro, qué quiere de él, a dónde lo quiere llevar y cómo le va a regresar su dinero. Cuando el inversionista ve que un chavo o un emprendedor o alguien que está levantando dinero tiene claridad en eso, confía mucho más en él y empezamos a tener ese baile que te mencionaba. Entonces alguien debe tener claro, primero, qué producto va a tener, cuál es la posibilidad que tiene de tener en su mercado, claro, porque luego me encuentro chavos que dicen, no, mira, la verdad es que si Google vende 50,000 millones de dólares al año, pues yo le puedo quitar el 1%, pues ya son 5,000 millones y con eso yo ya... ¡pum! Funciona. Ajá. Bueno, a ver, en el Excel nos podemos hacer ricos todos. Todos. Pero que funcione es otra cosa. Y también deben de entender que las cosas no funcionan como uno quiere a veces. Claro. Nosotros te aseguro que hemos hecho muchas cosas para subir nuestros índices de tracción en las iniciativas y a veces jalan y a veces no. Jalan. ¿Verdad? A veces dices, China, esta que pensé que iba a ser un hitazo, no fue un hitazo. Y así es la vida del emprendedor, tiene altibajos. Pero debe tener claro cuál es su producto y sobre todo algo bien importante, Manuel, que tengan claridad de quiénes son ellos. Porque por mucha gente dice, ¿qué es un buen negocio, Roberto? Lo que tú quieras, les digo. Lo que tú quieras, donde veas que eres bueno y que estés dispuesto a sacrificarte por tu negocio. Todo lo demás llega por añadidura. Claro. Todo puede ser un buen negocio, hasta los que pareciera que no. Sí. Pero si tú no estás enamorado de tu negocio, no lo ves como un propósito personal, todo te va a costar trabajo en el largo plazo y lo vas a terminar abortando. Necesitas amar a tu negocio y si tú amas a tu negocio lo transmites. Otro error es no comunicar adecuadamente. Sí. El que no tengas una comunicación adecuada, el que no le digas a tu equipo lo que tienen que saber. Y es un error común que a mí me ha pasado y le pasa a muchos empresarios. Y hay que tratar de solventarlo. El tener una muy buena comunicación, tener claridad, poder tener esa apertura y sobre todo estar abierto a que en algún momento puedes necesitar hacer un cambio de 360 grados a tu negocio. ¿Por qué? Porque así lo requiere. Y hemos visto empresas
pues que no lo han hecho y que hoy por hoy ya ni siquiera existen porque no tuvieron la capacidad de ser flexibles. Y esa es una también de los errores que yo veo, en no tener esa flexibilidad para poder entender lo que el mercado quiere. A veces las empresas lo que quieren es vender lo que tienen como ellos quieren, sin conocer al cliente. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quién es mi cliente? Claro. ¿Cómo quiere ese producto? ¿Cómo le resolvemos la necesidad? ¿Y cómo quiere que se lo entreguemos a esa persona? Por vías electrónicas, de manera con algún centro de atención, físicamente. ¿Cómo lo quiere que se lo entreguemos y cómo necesitas atención? Y probablemente para un mismo producto tengas distintos mercados y distintas maneras de atender a las personas. Sí, y sobre todo hace unos minutos que comentabas acerca de la competencia y bueno, creer que no tenemos competencia, ¿no? Esa es, creo que, una perspectiva un tanto ingenua, ¿no? Creo que esa sería la palabra, ingenua, porque aunque no tengas competencia aparentemente, tienes sustitutos. Además, ¿sí? Al final de cuentas, si no quisieras usar Uber y no quisieras usar Didi, podrías irte caminando a tu trabajo, podrías irte en bicicleta, un taxi normal. Entonces, al final de cuentas, pues es una perspectiva ingenua. Y ya ir para pasar también al siguiente peldaño de tu experiencia, de tu trayectoria, ¿cómo tomas la decisión de pasar de la vida empresarial privada a la vida pública? Fíjate que es una muy buena pregunta, Manuel. El tema está en que cuando me hacen la invitación, mi respuesta inicial fue, no hombre, ¿yo qué voy a hacer ahí? Yo no tengo experiencia pública, nunca he estado en el gobierno, no sé. ¿no? Pero cuando te pones a pensar, y a veces estamos en puestos de análisis, en puestos donde estamos constantemente señalando cosas que se pueden hacer mejor, y estás diciendo al gobierno, lo puedes hacer mejor, hasta que voltean y te dicen, ah, sí, ¿crees que lo podemos hacer mejor? Pásale y hazlo mejor. Claro. Y eso fue por congruencia, decir, creo que puedo poner un granito de arena con mi experiencia en el gobierno, trabajar fuerte para Jalisco, tratar de fomentar políticas públicas que fomenten la inversión, el crecimiento económico, el empleo, el comercio exterior, el crecimiento de las empresas del Estado, el que tengamos un Estado que nosotros le denominamos inversionable, que los inversionistas digan yo quiero invertir ahí porque tiene algo especial. Y eso hay que irlo construyendo. Y la experiencia pues me ha dado pues la oportunidad de estar aquí y lo estoy haciendo con un gran cariño. Hemos tenido buenos resultados, no estoy satisfecho, creo que podemos hacer todavía grandes cosas. Y vuelvo a lo mismo, tener una buena estrategia, una buena planeación financiera y un buen desarrollo interno para que las cosas sucedan. Y me jacto de tener un gran equipo de trabajo en la Secretaría, las cosas suceden realmente por ellos. La verdad es que la estrategia le pongo yo un granito de arena, pero somos colaborativos, funcionamos en equipo, hacemos las cosas integralmente, funcionamos transversalmente entre todas las secretarías y eso hace una gran diferencia. Además, me parece que algo muy importante es que trabajamos colaborativamente con el sector privado, el sector académico, la sociedad civil y además el gobierno. Y esa cuádruple hélice hace que las cosas funcionen de una manera muy bonita. Claro, totalmente. Y se me hace interesante este paralelismo en aquel Roberto nervioso al frente de una cámara, evidentemente porque no tenías experiencia, a aquel Roberto también a punto de ser secretario, donde tampoco tenías una experiencia. No, y también estaba muy nervioso. Entonces, pues bueno, es interesante cómo la vida te da vueltas y creo que es una perspectiva interesante. Ahora, hablabas de hacer un Estado inversionable. Para la audiencia que probablemente está en el sector público, ¿qué sería un Estado inversionable? ¿Qué es lo que ellos tendrían que estar trabajando? Independientemente si es en México, en Argentina, en Colombia, en España, en cualquier país, ¿cómo se hace llamémosle una localidad inversionable? Llámese un estado, un país. Es una gran pregunta. Mira, lo primero que tienes que ver es entender cuáles son las cualidades y vocacionamientos de tu estado. No todos los estados son iguales. Hay unos que son más agrícolas, otros son más industriales, otros son más comerciales, más turísticos. ¿Cuál es el vocacionamiento de tu estado? Porque alguien dice, Jalisco es el Silicon Valley de México. Claro. Bueno, en una alusión al Silicon Valley, pero no somos el Silicon Valley.
Tal vez de México tenemos algunos dejos porque hay empresas que se parecen, Claro. pero nuestro vocacionamiento se ha ido por ahí, ser un estado en donde Claro. entendimos que podemos hacerlo amigable hacia las inversiones tecnológicas, pero también a la parte de, por ejemplo, a la industria automotriz eléctrica, que es un gran sector a donde vamos. Entonces, lo primero es entender cuál es el vocacionamiento de tu estado. Segundo, generar las condiciones para que los inversionistas puedan llegar y que puedan tener varias cosas que preguntan al momento de llegar. Talento, que haya el personal adecuado. Yo lo he dicho, a ver, a lo mejor para algún estado es deseable que llegue una empresa aeroespacial. Claro. Pero vamos a suponer que Para llega otro, mañana SpaceX y te dice, sí, pero necesito 200 ingenieros aeroespaciales para dentro de un mes. ¿De dónde los sacas? Claro. Entonces, necesitas generar esos talentos y ese posicionamiento y esa estrategia de largo plazo para poder atraer esas inversiones. Entonces necesitas saber qué quieres de inversionistas. Hace rato tú lo decías muy bien, hay que entender quiénes son tus inversionistas, hay que entender qué talento puedes proveer, hay que entender la infraestructura. Y cuando hablas de infraestructura y cuando llegan las empresas, te preguntan, oye, ¿tienes parques industriales? Claro. Oye, ¿tienes agua? ¿Tienes luz? ¿Tienes vías férreas? ¿Tienes conectividad? ¿Qué tan lejos queda el aeropuerto? La mercancía que llegue, ¿hacia dónde la voy a mandar o cómo voy a recibirla? ¿Cuál es tu puerto más cercano? Claro. Entonces tienes que construir alrededor de eso. Por eso uno de los proyectos más importantes que tenemos en Jalisco es el hub logístico para poderle dar servicio a todas estas empresas. Además, otra cosa que me parece muy importante es, y ahí está la genialidad del Estado de Jalisco, el colaborar de manera muy cercana con los empresarios. Las decisiones de verdad las tomamos de manera colegiada, considerándolos. Hoy por hoy estamos trabajando en un proyecto muy importante para atracción de inversión, donde tenemos mesas de trabajo justamente de talento, de cómo el Estado puede generar infraestructura e incentivos para que llegue la inversión y cómo podemos generar la infraestructura desde el punto de vista del trabajo. Claro. Y entonces, si bien lo encabezamos los distintos secretarios, el de Innovación, Ciencia y Tecnología en la parte de talento, un servidor en la parte de desarrollo económico y el secretario del Trabajo, Marco Valerio, en la parte laboral, ¿no? Las condiciones laborales. Claro. Y todo eso de manera transversal para generar condiciones donde las empresas pueden decir, aquí están preocupados y pueden hacerlo muy bien. Te toca hacer algo que no eres experto, que no tienes experiencia, justo para rodearte de las personas indicadas, pues te toca llegar pues con un alto grado de humildad a aprender. Totalmente. Y todos en la vida estamos aprendiendo todos los días. Y pues bueno, muchas gracias, Roberto, por el aprendizaje que nos acabas de compartir. Sin duda, experiencias muy valiosas y un gusto tenerte el día de hoy. El placer mío. Muchas gracias a todos y quedo a sus órdenes. Manuel, gracias.